Sin los océanos no tendríamos vida en la Tierra, es así de simple. Sin embargo, se ven cada vez más amenazados por la actividad humana y también por el cambio climático. Es por eso que en esta nueva edición de Cambio de Grado estamos junto a Felipe Paredes, director además de las campañas de protección de hábitats de Oceana. ¿Cómo estás, Felipe? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Macarena, muchas gracias a ustedes por la invitación. Felices de estar acá en Mega hablando de los océanos, que son, como tú dices, muy importantes para el planeta. Eso, podríamos especificar la relevancia de los océanos en el mundo, para los seres vivos también, hacer una especie de contexto para poder hablar después de las amenazas y entender un poquito la magnitud de la realidad. Claro, bueno, el dato que siempre sabemos es que nuestro planeta, ¿no es cierto? El planeta Tierra, que se llama Tierra, pero en realidad debería llamarse océano, porque el 75% de la superficie de este planeta es agua. Y en particular es agua de mar, ¿no es cierto? Es mar, entonces es muy grande en superficie. Y no solamente es grande, sino también es muy importante para los humanos porque nos da una serie de beneficios, ¿no es cierto?, de servicio ecosistémico. El más típico que conocemos es alimento, ¿no es cierto?, la pesca, la acuicultura. Es alimento, es proteína para millones de personas, es proteína no solamente alimento, sino que también es muy buena calidad, ¿no es cierto?, es muy sano esta proteína que viene del mar. También, ¿no es cierto?, sabemos que el clima es muy regulado por el océano, ¿no es cierto? La evaporación, la humedad de la atmósfera, la temperatura es regulada porque tenemos el océano. Y también, ¿no es cierto?, es fuente de otra serie de actividades. La navegación, gran parte de los commodities, de los bienes, se transportan a través del océano. Bueno, en Chile como país exportador lo sabemos muy bien. El turismo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todo el mundo queremos ir a la playa, queremos ir a bucear, ¿no es cierto? Queremos vacacionar cerca del mar. Entonces, hay muchos los beneficios que nos da este mar a la humanidad y por lo tanto tenemos que cuidarlo. Sí, sin duda es importante cuidarlo. Ahora, está amenazado por la pesca ilegal, por la gestión del océano, claramente, también por el tráfico marítimo. A ver si podría comentarnos acerca de cuáles son las complicaciones que tienen ahí los océanos, que en este momento claramente nos están afectando. Sí, claro. Como tú dices, efectivamente, a pesar de que, ¿no es cierto?, este es un motor para el planeta, la actividad humana cuando se hace, ¿no es cierto?, a grandes escalas industriales, y se hace de manera no sustentable, lamentablemente tiene un impacto negativo. Y tenemos varios ejemplos de ello. En el caso de la pesca, por ejemplo, a nivel planetario, los grandes poblaciones, los grandes stocks pesqueros están sobreexplotados. En Chile, y estos son datos oficiales del gobierno, que dicen que el 56% de las grandes pesquerías, merluza, sardina, jureles, anchoveta, están sobreexplotados o a nivel de colapso. O sea, ya cuando pasaste a nivel de colapso, ya las poblaciones están en peligro de poder replicarse, de poder reproducirse y recuperarse. Entonces, estamos en problemas. Y eso complica la cadena alimenticia también. Totalmente, exactamente. No solamente afecta a los humanos, ¿no es cierto?, a la pesca, sino que también, por ejemplo, las anchovetas son alimentos de los pingüinos y de los lobos marinos, las sardinas de las ballenas. Entonces también estamos afectando a otro, cierta biodiversidad. Las aves marinas que pescan que cazan estas anchovetas también se ven afectadas. En el caso, por ejemplo, tú te referías al tema marítimo, sabemos, por ejemplo, que las ballenas están amenazadas por colisiones con grandes barcos. Y también hay contaminación de hidrocarburos, contaminación de otros diferentes materiales. Últimamente, lamentablemente, sabemos que, por ejemplo, la contaminación por plástico en el océano es gravísima. Eso tenemos problema, ¿no? Un gran problema. Y esto es bastante reciente. Sabemos, por ejemplo, que en el Pacífico hay grandes como islas flotantes de plástico. En las playas, lamentablemente, cuando uno va, ¿no es cierto?, hay mucho plástico, y eso, tú sabes, el plástico como material no es, digamos, queda ahí, dura mucho tiempo, dura cientos o miles de años en ser reciclado. Y ahí, bueno, nosotros en todos estos temas de problemas, ¿no es cierto?, de impacto humano, nosotros trabajamos en campaña para lograr
objetivos claros, ¿no es cierto? Trabajar en cambios normativos, en leyes que vayan justamente a eliminar esta amenaza del océano. Sí, ¿cuáles serían las campañas que están llevando a cabo ahora en Oceana? Porque entiendo que el plástico ha sido un problema que desde hace años lo están ustedes evaluando, tanto por la pandemia, teníamos millones de mascarillas, guantes que estaban afectando la biodiversidad en los océanos, había aumentado la cantidad de deliveries, sobre todo en esta época en donde estábamos confinados, y pasa que la gente, si no lo bota a la basura, y esto no va a sectores especializados como basureros, pasa una lluvia y esto llega a los océanos y claramente nos impacta y tenemos una gran cantidad de plásticos hoy día en el mar. Entonces, ¿cuáles serían las campañas que hoy están llevando a cabo, sobre todo a raíz del plástico? Porque nosotros habíamos hablado sobre los avances de plásticos de un solo uso en Chile. Así es. Y entiendo que Oceana fue el principal repulsor de esta iniciativa. Sí, así es. Mira, en plástico, como nosotros sabemos que, como tú dices, una parte importante de estos plásticos llegan al mar. Hemos ya hace varios años impulsado una campaña por una ley de plásticos de un solo uso y desechables, que básicamente es el foco es trabajar con el sector de restaurantes, gastronómicos, para que restaurantes en sus, ¿no es cierto?, en la comida que la gente va a comer a los locales, prohíban, digamos, este tipo de plástico, servicios, la bombilla, los platos de plástico, eso quede prohibido. Y efectivamente eso quedó prohibido en esta ley, que se aprobó hace 3 años. Se ha ido implementando gradualmente, y ahora es muy bueno ir, ¿no es cierto?, a veces a café, a restaurantes, y tú ves que ya no dan estos plásticos, pero lamentablemente ahora hay un tremendo lobby de la industria gastronómica, de las grandes cadenas de comida rápida, por ejemplo, para retrasar la implementación de esta ley de plásticos de un solo uso y desechable. Y la verdad es que hay una urgencia, o sea, esto es un problema grave, es muy difícil de revertir limpiando el océano, o sea, es casi imposible limpiar el océano, por lo tanto tenemos que prohibir estos plásticos. Y bueno... Además, tuvieron 3 años para hacerle una modificación a esta ley que en agosto, si no me equivoco, ya se está llevando a cabo. Y esperaron 3 años para recién alzar la voz y comenzar a comentar que querían de alguna manera más tiempo para que esta ley se hiciera efectiva. Entonces, llama la atención también. Podrían haberlo dicho en sus inicios y haber llegado a un acuerdo, a lo mejor ahí con más tiempo para poder ir implementando esta iniciativa, ¿no? Así es, o sea, tuvieron el tiempo suficiente para cambiar una pequeña parte de su negocio, ¿no es cierto?, que sean realmente más sustentables, que se evite llegar, digamos, a colapso de basura, porque también hay un problema de los vertederos. Muchas ciudades del país, los vertederos donde se bota la basura ya están colapsados, tienen que llevar incluso a otras regiones. Sin ir más lejos, lo que estaba ocurriendo ahí en San Pedro de Atacama. Por ejemplo. Entonces, tuvieron tiempo suficiente para hacerlo. Ya ha habido un tremendo lobby de la asociación, digamos, gastronómica, de cadenas de comida rápida, para no implementar esta ley. Y nosotros creemos que, ¿no es cierto?, va totalmente en contra, ¿no es cierto?, de la urgencia que necesitamos. El mismo gobierno ha declarado, ¿no es cierto?, tener urgencia en temas de contaminación, de pérdida de biodiversidad, de cambio climático. Y el retraso de esta ley va totalmente en contra de ese discurso, ¿no es cierto?, de urgencia medioambiental. Sí, ¿hasta cuándo dicen algunos? Porque la verdad es que con tanto tiempo podrían haberse organizado sin duda. A mí me llama la atención porque uno cuando va a una cafetería también, muchas veces, por ejemplo, no sé, yo me suelo pedir un yogur con granola y te entregan en un pote de plástico. Así es. Entonces, claro. También sé que esto se podría implementar durante los próximos años, no solamente a restaurantes, sino que también a lugares donde uno va a comprar de repente este tipo de comida al paso, ¿no? En minimarkets, etcétera. Sí, exactamente. Se parte, ¿no es cierto?, siempre con las cadenas más grandes, que es más fácil, pero esto tiene que afectar todas las cadenas, digamos, todos los restaurantes, todos los cafés. Ahora, la ley sí no regula lo que es la entrega para la casa, digamos, el delivery famoso, eso no está regulado por esta ley, pero también aquí hay un llamado también a la gente, ¿no es cierto?, que prefiera
cosas que no tienen plástico, que sea consciente, ¿no es cierto?, de este plástico, trate dentro de lo posible de reciclar también, pero también es una necesidad de prohibición. Nosotros por eso vamos por las prohibiciones, y estos son los pequeños primeros pasos, diría yo. No sé, hace varios años, no sé si te acuerdas, partimos con la famosa bolsa de plástico, ¿no es cierto? Sí. Que algunos municipios partieron prohibiéndola. Bueno, ahora ya algo que sea, digamos, expandido. O sea, igual uno todavía hay lugares va que a dan una feria y te entrega la fruta y verdura en el plástico. Nos falta, sí, efectivamente nos falta, pero son, como te digo, primeros pasos hacia desplastificarnos. Toda nuestra cultura está plastificada. Tú vas al supermercado y un brócoli está, ¿no es cierto?, en un plástico, te metes los tomates en un plástico, en la feria pasa lo mismo. Entonces, son pequeños pasos en una dirección que tenemos que desplastificarnos. Y el primer paso es con estos plásticos de un solo uso, que sabemos que tú lo ocupas por unos pocos minutos y después quedan tirados en un mar o flotando en el mar, en el medio del océano, y por cientos de años o incluso miles de años. Entonces, es una urgencia y tenemos que, atacarlo de diferentes formas. La prohibición es una, pero también, ¿no es cierto?, eliminando dentro de lo posible los plásticos de nuestra vía, preferir cosas sin plástico, hablar con las autoridades, ¿no es cierto?, con tu municipio, con los ministerios, para que no desplastifiquemos en el mediano y en el largo plazo. Claro, esto claramente podría generar efectos. Ahora, ¿cuál es la visión de Oceana del futuro? Si es que no nos hacemos cargo de este tipo de iniciativas, ¿qué es lo peor que podría pasar? Yo me imagino un mundo lleno de plásticos, pero ¿cuál es su visión en particular? Bueno, por eso te digo, el sentido de urgencia es de prohibición. Yo creo que prohibir los plásticos es una forma de hacerlo, avanzar en reciclaje, ¿no es cierto?, avanzar en reducir el uso de plástico, también reutilizar cosas de plástico, ¿no es cierto? Hay mucha gente que cosas de plástico las puede volver a ocupar, ¿no es cierto?, en otras cosas, se reutilizan en otras cosas. También es importante eso. Ahora, dentro del mar, ¿no es cierto?, también tenemos que ser capaces de reservar algunas zonas donde la actividad humana, la pesca, la contaminación, el plástico no llegue, ¿cierto?, que sean protegidas. ¿Hay sectores que están protegidos o no? Exactamente. Afortunadamente en Chile tenemos un 43% del mar chileno protegido, ¿no es cierto? Tenemos, al igual que tenemos parques nacionales en tierra, tenemos áreas protegidas en el mar. Tenemos parques marinos, reservas marinas, áreas de múltiples usos, y casi la mitad del mar está protegido. Y en estas zonas, ¿no es cierto?, que tienen biodiversidad marina que merece ser protegida, aves marinas, arrecifes de coral, por ejemplo, en Rapa Nui, bosques de macroalgas, ¿no es cierto?, que son estos bosques marinos, ¿no es cierto?, que no solamente son, son fuentes, son el hábitat de otras especies, ¿no es cierto?, de peces y ¿no es cierto?, de otros animales que vienen al mar. Y hay corales de agua fría, etcétera. Hay una serie, y también recursos pesqueros que se protegen en esta área. Y lo que se pretende es que en esta área, todas estas actividades humanas que son, ¿no es cierto?, no sustentables, que son una amenaza, que se hacen de mala forma, se minimicen o se eliminen. Y eso también Chile está avanzando mucho. Como te decía, tenemos gran parte de nuestro océano chileno protegido, pero nos falta mucho en la implementación. A mí se me viene a la cabeza porque en Chile ya sabemos cómo somos los ciudadanos, entonces siempre lo buscan la quinta pata al gato. ¿Eso está fiscalizado? ¿Es efectivo que realmente, por ejemplo, tenemos áreas protegidas, pero realmente las personas, las empresas pesqueras, etcétera, hacen caso, digamos? Porque si no, uno se pregunta, de repente en Chile pasan este tipo de cosas, entonces me atrevería a dudar. Sí, efectivamente, eso justamente porque hasta este momento nuestras áreas marinas protegidas están protegidas legalmente. Se habla de áreas protegidas de papel, ¿no es cierto?, que son, ¿no es cierto?, un decreto firmado por el presidente, los ministros, que dicen que está protegido, pero en la práctica, ¿no es cierto?, como tú dices, no hay capacidades humanas, financieras,
para cuidarlo de verdad. Que se fiscalicen con la Armada, que haya ¿cierto? un Con el organismo CENAPEC. quizás autónomo Exacto, fiscalizador. Exacto. Ahora, afortunadamente, el año pasado se aprobó un proyecto de ley que crea un organismo que es un servicio de biodiversidad y áreas protegidas que se va a hacer cargo de las áreas marinas protegidas y este organismo viene a llenar un vacío, ¿no es cierto?, para que haya gente, haya fiscalización, educación, se trabaje con las comunidades. Esto no tiene que ser zonas que la comunidad quede como fuera, sino que se tiene que incluir, ¿no es cierto?, incluso en las decisiones, en la gobernanza de las áreas marinas protegidas. Y nosotros estamos trabajando en el sentido con muchas comunidades a lo largo del país, en Tortel, en Aysén, que es un lugar maravilloso, hermoso, sí. maravilloso, realmente muy lindo, pero también en el archipiélago Juan Fernández, otro lugar, ¿no es cierto?, tremendamente lindo y relevante desde el punto de vista de la diversidad marina que existe ahí, pero también en el archipiélago Humboldt, que está ¿no es cierto?, en el norte de la región de Coquimbo, el sur de Atacama, un archipiélago realmente productivo, llegan ballenas, delfines, está la colonia más grande de pingüinos Humboldt del mundo, o sea, muy relevante, y sabemos que está amenazado también por otras actividades portuarias, mineras, que se quieren poner ahí. Hay mucho turismo ahí también para Hay mucho que las turismo, personas vayan a ver los tal cual. pingüinos, los delfines. Exactamente, entonces, como te digo, las áreas marinas protegidas no son lugares que están como alejados de la gente, al contrario, queremos que también sean motores de economía, ¿no es cierto?, de turismo, de visitación, que la gente esté orgullosa y visite estos lugares. Las áreas de ahí del archipiélago Humboldt son las más visitadas. La gente le encanta subirse un bote, que son de los mismos pescadores locales, y que visitan la pingüinera, y que si tienen suerte pueden ver ballenas, jorobadas, ballenas azules. Entonces, realmente, y sabemos que eso ha generado también una economía, ¿no es cierto? Hay restaurantes, y se han puesto cabañas, y hay un camping, la gente va. Y también eso es una alternativa a otros proyectos, ¿no es cierto?, de industriales que son, sabemos, de una visión de muy corto plazo, y que, ¿no es cierto?, se van a acabar, ¿no es cierto? El turismo y las áreas marinas protegidas son para siempre, y eso tenemos que aprovecharlo y implementarlo. Sí, sin duda. ¿Cuándo se podría implementar este organismo autónomo? Porque hablábamos de, efectivamente, es una iniciativa que se había aprobado en el Congreso Nacional, pero ¿cuánto le falta? Porque sabemos que es algo que tiene que ser rápido, sobre todo porque tenemos los océanos bastante contaminados, tenemos que hacernos cargo también acerca de la gestión, tanto de los pescadores, claro, etcétera. Entonces, ¿hay alguna luz verde para que esto se implemente luego? Bueno, esto, como te decía, la ley se aprobó el año pasado. Desde entonces, el Ministerio del Medio Ambiente, el gobierno ha estado trabajando en la implementación de este servicio, el SBAP, así por su sigla, Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Ya tiene una directora, pero creemos que tiene que ir más rápido, ¿no es cierto? Tenemos que, ya el SBAP tiene que empezar a definir los reglamentos que tienen que hacerse, ¿no es cierto?, de diferentes materias. Se tiene que contratar el staff. O sea, esto sin gente no va a servir. Sí, claro. Y obviamente para contratar gente tú necesitas plata. Entonces, si creamos un servicio de diversidad que se va a hacer cargo de nuestra diversidad, de nuestras áreas protegidas, y no le ponemos un presupuesto adecuado, que contrate a la gente, que contrate que compre los barcos, que abra oficinas a lo largo del país, esto no va a servir. Por lo tanto, ahí el llamado es al gobierno que la ley de presupuesto le ponga, ¿no es cierto?, los recursos necesarios. ¿Por qué no lo ha incorporado? Bueno, tiene un presupuesto inicial, obviamente no es suficiente hasta el momento. Necesitamos que, digamos, este proyecto de ley viene acompañado de un informe financiero. Necesitamos que todas esas miles de millones de pesos se pongan, ¿no es cierto?, para, como te decía, implementar, echar a andar este servicio, porque si no, no nos va a servir. Tenemos que ponerle a esto financiamiento. Nosotros, la sociedad civil, hay mucha gente que está dispuesta a apoyar, ¿no es cierto?, esto también. Nosotros podemos colaborar en la implementación del servicio, podemos ayudar con ciencia, con monitoreo, trabajar con las comunidades, pero si es que no, el gobierno, el Estado le pone el financiamiento, esto se va a quedar también como un servicio sin, digamos, mucho músculo. Sí, sin duda. A ver si podemos hacer una especie de radiografía, tanto, no sé si tienen las cifras, pero la cantidad de plástico que hay ya en el océano, al menos en Chile, y también la biodiversidad que está amenazada producto de lo que estábamos hablando, del tráfico marítimo, de la pesca ilegal, etcétera. Mira,
En términos de plástico de un solo uso y desechable, sabemos, por ejemplo, que anualmente se producen 26.000 toneladas de este plástico. Y sabemos que una parte de ese plástico llega al mar. Estamos hablando de miles de toneladas de plástico. Sí. Y que queda ahí, digamos. ¿No es cierto? Quizás, ¿no es cierto? Hay muchos grupos que van a la playa y hacen limpieza de playa y pueden limpiar la playa, pero mucho de este plástico se va al fondo marino o se queda flotando en el medio del mar y eso es imposible de limpiarlo. Entonces, digamos, en cantidades es mucho plástico. En términos de pesquería, por ejemplo, lo que aporta a la economía chilena, la verdad es que es ahora bastante poco. Chile en los años 90, en los años 80, cuando era el top o de los top pesqueros del mundo, era realmente un aporte a la economía nacional muy relevante. Por lo tanto, la sobreexplotación de los recursos naturales y de la pesquería es un mal negocio. Si tú lo ves solamente desde el punto de vista económico, sobreexplotar los mares es un mal negocio porque obviamente se te acaban los recursos que tú dependes. Entonces, o sea, si no los cuidas, además. Claro, y en ese sentido nosotros estamos trabajando ya en este momento en la recuperación de las pesquerías. Trabajamos con las comunidades, trabajamos con el gobierno en generar ciencia, ¿no es cierto?, evidencia, porque el manejo no tiene que ser, el cuidado no tiene que ser con criterios exclusivamente económicos, ni políticos, mucho menos. Tiene que ser todas las decisiones basadas en ciencia. Entonces nosotros también generamos mucha ciencia, mucha evidencia para que las decisiones, ¿no es cierto?, se basen en esta evidencia y, ¿no es cierto?, tengan una visión de sustentabilidad de largo plazo, ¿no es cierto? Entonces también nosotros estamos trabajando en esas líneas con el gobierno. Queremos también incidir en la ley de pesca. Queremos trabajar también en otra futura ley de acuicultura. También tenemos muchos problemas con la acuicultura, ¿no es cierto?, de gran escala en Chile, ¿no es cierto?, de salmones en la Patagonia chilena, que si bien es una actividad económica importante, sabemos que está operando en un ecosistema en la Patagonia chilena, en nuestro mar chileno del sur, que es único, no hay otra Patagonia en el mundo. Entonces, y el problema de la salmonicultura es la escala, o sea, está en todas partes, desde Puerto Montt al sur, en todos los canales y fiordos está presente, y tiene una serie de problemas ambientales, ¿no es cierto? Sabemos que algunas de estos centros de cultivo, por ejemplo, sobreproducen, ¿no es cierto? Ellos dicen en sus proyectos que van a, ¿no es cierto?, producir tanto y después generan mucho más producción, y eso, ¿no es cierto?, es ilegal. También claro, sabemos que... O sea, y ni siquiera teníamos todavía este organismo fiscalizador que pueda de alguna manera hacer una especie de stop, porque en el fondo, ¿quién es el que fiscaliza o regula ese tipo de compromiso, digamos, lo que tiene las salmoniculturas? Sí, bueno, la salmonicultura está regulada por la ley de pesca y acuicultura. Pero tiene que hacerle modificaciones, ¿o no? Claro, que en este momento la ley, lo que pasa es que existe una ley de pesca y acuicultura y ahora el gobierno decidió dividirla y hacer un proyecto de pesca, ¿cierto? Una nueva ley de pesca, y va a presentar una ley de acuicultura que va a regular la salmonicultura. Están retrasados los dos proyectos. Esto fue una promesa de campaña, están tarde. Está en discusión actualmente la ley de pesca. Hay sectores políticos que, ¿no es cierto?, están demorándola. Sabemos voluntad. Que hay falta de voluntad. Sabemos también que obviamente hay intereses políticos ¿no es cierto?, en la redacción de la ley de pesca, y en la cultura pasa lo mismo. Claro. Y por lo mismo, económico, sí. Y la verdad es que nosotros estamos por la acuicultura, estamos por la pesca, pero que sea sustentable. Sí. ¿No es cierto? ¿No es cierto?, que no produzca un daño ambiental. Porque la salmonicultura, como está, sí lo produce, genera mucha basura, hay mucho antibiótico, ¿no es cierto?, que se le da a los salmones, y antiparasitarios, ¿no es cierto?, porque tienen una serie de parásitos. Entonces, también en algunas zonas que son especiales del mar, que no hay mucha renovación del agua, por ejemplo, que no hay mucho corriente, la exceso de alimento y las fecas de los salmones se van al fondo marino, causan procesos bacterianos y se acaba el oxígeno. Sabemos que la base de la vida en el mar y en la tierra es el oxígeno. Entonces se muere todo el fondo marino. Hay problemas, ¿no es cierto? A veces se enmayan los lobos, las aves, incluso ballenas han quedado enredados en estos centros de cultivo de salmón. Entonces hay problemas ambientales y tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, hacia una ley que nos asegure
de que la actividad puede ser sustentable con este ecosistema, como te digo, de la Patagonia, que es único y es pristina y tenemos que conservarlo también. Sin duda. A mí me gustaría saber cómo ha, de alguna manera, afectado el cambio climático a nuestros océanos, la temperatura del planeta. Sabemos que ha ido aumentando. Es producto también del factor humano, porque a través de los procesos de combustión genera muchos gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son las consecuencias que trae para el océano, también para la biodiversidad, etcétera, el cambio climático? Sí, bueno, como te decía, nosotros trabajamos mucho con ciencia, con muchos científicos. Hay muchos científicos trabajando en ver estos cambios y efectivamente hay cambios. Sabemos, por ejemplo, que las temporadas de reproducción, que son muy dependientes de la temperatura del agua, están cambiando, incluso las distribuciones de las especies, ¿no es cierto? Sabemos que hay especies que son tropicales y otras que son más de agua más fría, incluso otras que son de la Antártica, de los polos. Algunas han tenido que migrar a un Exactamente, sector de otro. estamos viendo cambios en las migraciones, efectivamente. Sabemos también que el aumento de la temperatura del mar afecta al clima, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en sectores más tropicales hay más huracanes, ¿no es cierto? En el Caribe, los típicos huracanes que llegan a la isla del Caribe o a Estados Unidos son mucho más intensos, son más, digamos, agresivos, dejan mucho más daño y son más frecuentes. O sea, hay más episodios de tormentas tropicales o huracanes todos los años que los últimos, ¿no es cierto?, 20, 30, 50 años. También sabemos que también se está acidificando el océano, ¿no es cierto? Se está poniendo más corrosivo y eso también afecta a algunos organismos que producen conchas, ¿no es cierto? Los mismos arrecifes de coral, las langostas, no sé, los bivalvos también están teniendo problemas. En Chile, la verdad que no tenemos tanta certeza de los efectos del cambio climático en el mar. Se cree que sí están afectando, por ejemplo, la pesca, ¿no es cierto? Estas grandes poblaciones de peces, de anchoveta, sí están muy afectadas por cambio climático. Estamos viendo especies que a veces llegan a Chile que no habíamos visto, claro. Todos los veranos ahora tenemos, es súper recurrente que tenemos esta famosa fragata portuguesa que cierra las playas, que causa alergia. Es un problema, si tú lo ves, es un problema. Y eso, bueno, es porque son especies que son de aguas más calientes, que llegan en los veranos, ¿no es cierto?, a nuestros mares, a nuestras costas y causan problemas. Y bueno, o sea, sabemos que el mar en Chile es helado, pero helado, cuesta meterse. Pero claro, con el calentamiento global vamos a ir viendo cómo el agua, incluso yo me imagino que en los próximos años va a ser un poquito menos helada. Sí. Y eso puede provocar que quién sabe, o sea, en las próximas décadas puedan llegar incluso hasta tiburones, no sé. Efectivamente, sí, bueno, de hecho tiburones llegan y a veces también llegan atunes y otras dorados, que son especies más tropicales. Claro. Los pescadores artesanales nos mandan, ¿no es cierto?, fotos de que pescaron estas especies más tropicales, cosas que son más raras. Sobre la temperatura misma no sabemos si se está aumentando. Sí, sabemos que a nivel planetario el océano se está calentando. Sí. Eso sí sabemos. El año pasado salió un estudio que la temperatura batió el récord, ¿no es cierto?, digamos, de temperatura alta en el océano. En otras partes del planeta es más problemático. Sí. En Chile tenemos una corriente de Humboldt y un proceso de surgencia que nos mantiene un poco más alejados, pero de que hay cambio, sí. Y esto lamentablemente es algo que se viene para el futuro. O sea, por lo tanto, aquí el llamado es a reducir, ¿no es cierto?, las emisiones, tratar de descarbonizar, ¿no es cierto?, las matrices energéticas, eliminar dentro de lo posible de la vía el petróleo, el gas, ¿no es cierto?, que producen estos gases efecto invernadero, que producen el calentamiento. Y la otra es adaptarse, ¿no es cierto?, adaptarse a estos nuevos cambios. A esta nueva realidad. A esta nueva realidad que, como te digo, es algo que llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos. ¿Es verdad que algunas playas en Chile podrían desaparecer los próximos años? Tienen ahí, me imagino, hay un gran equipo de científicos que de alguna manera ven esto como una especie de realidad para los próximos años también. Efectivamente es una realidad. Bueno, hay una serie de investigadores que están haciendo, monitoreando el retroceso de las playas. Y esto básicamente es porque hay más marejadas. De nuevo, sabemos, claro, por ejemplo, las marejadas ahora son mucho más comunes. Todos los años tenemos... El jueves, viernes, llegamos a marejadas con una altura de 11 metros en Talcahuano. Imagínate. En Concón de 10 metros, en San Antonio.
que claramente estamos hablando de olas que tienen la fuerza suficiente para llevarse a las personas ahí al mar, que revientan mar adentro, pero que aún así generan ahí complicaciones en las playas, aumenta el nivel sobre todo ahí con la marea alta. Vemos cómo el agua ha ido creciendo, sin duda. Tal cual. Estas marejadas son mucho más frecuentes. Antiguamente, no sé, hace 20, 30 años, eran raras estas marejadas. Siempre han existido, obviamente, pero ahora son mucho más frecuentes. Sí. Bueno, y estas grandes olas, como dices tú, algunas obviamente llegan al mar y se llevan las playas, pues, se llevan la arena. Claro. Es cierto que sabemos que con las olas se va llegando. Entonces, se están reduciendo. Hay estudios que dicen que muchas de las playas de Chile se van a reducir. Eso es cierto. Y bueno, eso nuevamente no hay mucho más que hacer, ¿cierto? No hay mucho que hacer. Tenemos que adaptarnos y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, sin duda. La última pregunta. ¿Cuáles serían las prioridades ahora en Chile y cómo hemos ido también avanzando? Porque muchas veces uno habla acerca de la realidad, el contexto, que claramente nos preocupa a todos, pero también es bueno darle un poco de esperanza, sobre todo a las personas ahí que nos están viendo. Entonces, prioridades y también si es que hemos ido avanzando en el territorio nacional, en la defensa, en la protección también de los océanos. Bueno, lo que viene hacia adelante es trabajar por la sustentabilidad del mar, o sea, en diferentes frentes, ¿no es cierto? En términos de plástico, ¿no es cierto? Prohibición de plástico de un solo uso y desechable, lograr que no, digamos, se aplace la implementación de esta ley, ¿no es cierto? Es urgente que nosotros, ¿no es cierto?, tengamos esta ley implementada, se deje de botar plástico y que sabemos llega al mar. En áreas marinas protegidas necesitamos, como te decía, implementar lo que ya tenemos, pero también tenemos que avanzar en otras zonas. Hay muchas zonas del país que no tienen áreas marinas protegidas y tenemos que avanzar hacia, ¿no es cierto?, crear áreas marinas protegidas. Por ejemplo, en el centro y el norte de Chile no tenemos muchas áreas marinas protegidas. En el Biobío, no sé, en Valparaíso, incluso en Arica no hay área marina protegida y está muy amenazado, ¿no es cierto? Hay mucha actividad humana que tenemos que... Ahora, el mar que está en Chile y lo que está dentro de los países es una parte nomás. Sabemos también que el mar tiene una área que se llama la alta mar, que es de toda la humanidad, ¿no es cierto? Es de todos los países. Tenemos que también proteger la alta mar, y en ese sentido Chile también está avanzando en proteger esta alta mar. Y no es un mar que no hay nada, ¿no es cierto? También es muy rico, es muy biodiverso. Y nosotros en particular en Oceana estamos trabajando en una campaña para proteger una cordillera submarina. Imagínate la cordillera de los Andes, nuestra cordillera de los Andes, que a ti te gusta subir. Imagínate esta misma cordillera de los Andes bajo el mar. Son montes submarinos que digamos, en sus cimas tienen una diversidad tremenda, incluso tienen arrecifes de coral en las zonas más altas. Entonces, nosotros estamos trabajando, generando mucha información científica, estamos trabajando con otras coaliciones, con otras ONG y apoyando al gobierno para que esta cordillera submarina de Sala y Gómez, que se llama, se proteja. Y también ahí estamos trabajando. O sea, implementar lo que tenemos en nuestras aguas nacionales, pero también mirar más allá, ir con mayor ambición. Bueno, y en pesca, recuperar las pesquerías, meterle ciencia al manejo pesquero, trabajar con las comunidades, con la pesca artesanal, ¿no es cierto? Fortalecer el trabajo de las comunidades, ¿no es cierto? También queremos meternos también, y en sustentabilidad de la salmonicultura, también queremos que se evite las sobreproducciones, que haya más transparencia, ¿no es cierto?, en las operaciones salmoneras, por ejemplo, en el uso de antibióticos, en el número de peces que se escapan, porque también se escapan muchos al final salmones. Después nosotros nos comemos esos salmones y claramente ahí también tenemos que tener la información transparente acerca de qué es lo que le están inyectando también a estos peces. Tal cual. Y ahí también, hay también un llamado a toda la sociedad, ¿no es cierto?, a la sociedad civil que se informe. Necesitamos no solamente cambios normativos, sino también consumidores conscientes, ¿no es cierto?, que sepan, como tú dices, lo que se están comiendo, cuál es la sustentabilidad de tus recursos, de tu pescado favorito, de tu marisco favorito. Sabemos, por ejemplo, que hay estudios científicos que dicen que la salmonicultura chilena no es sustentable y por lo tanto
han habido llamados a no consumirla, Sí. lamentablemente. Y porque tiene problemas de sustentabilidad. Y esto no son, digamos, datos de grupos sin ningún tipo de información, son datos científicos. Que algunos grupos han dicho, bueno, falta mucho por avanzar en sustentabilidad y en eso nosotros estamos trabajando en estos diferentes frentes, como te contaba. Sí, muchas gracias Felipe ya Paredes, director de las campañas de protección de hábitats de Oceana. Gracias por habernos Muchas acompañado, el gracias. micrófono abierto para cuando quieras volver a estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Macarena. Eso, y nosotros nos volvemos a encontrar en otras ediciones aquí en Megatiempo. Que estén bien. Chao, chao.